Lo que vamos a hacer ahora, entonces, voy a presentarles una manera distinta de poder presentar y resolver problemas de optimización intertemporal, que no es utilizando cálculo de variaciones. Entonces, lo que voy a hacer acá es simplemente presentarles una motivación, tal vez una motivación no tan rigurosa y formal. En sus cursos de posgrado, con seguridad, ustedes van a trabajar utilizando este método, pero lo que quiero acá es simplemente presentarles una introducción respecto a cómo utilizar este método de optimización intertemporal que se llama programación dinámica. Y este método es muy útil porque nos sirve para poder entender muchas veces el problema que estamos enfrentando. Programación dinámica es entonces una herramienta que es bastante poderosa para intentar estudiar y caracterizar problemas de optimización intertemporal, problemas de optimización dinámica. ¿Ok? No todo problema de optimización intertemporal puede ser resuelto utilizando programación dinámica. Los problemas de programación que pueden resolverse por programación dinámica imponen ciertas restricciones que tienen que ser satisfechas por el problema. Una de las restricciones que impone el poder utilizar programación dinámica para resolver un problema es que seamos capaces de partir el problema que tenemos, el problema de optimización que tenemos, que puede ser un problema de dimensión muy grande o dimensión infinita en algunos casos, en conjuntos o subconjuntos de problemas de optimización más pequeños. Entonces, por ejemplo, en el problema que teníamos antes, lo que tenemos que escoger es la secuencia óptima de consumo en cada periodo del tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuánto consumimos en el periodo 0, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito? Entonces, lo que vamos a hacer para utilizar programación dinámica en este contexto es, en lugar de resolver un problema en el que tenemos que encontrar la secuencia infinita de consumos, vamos a resolver un problema en el cual podamos partir nuestro problema en problemas más pequeños. Por ejemplo, definimos cuánto consumimos hoy día, nuestro plan es de cuánto consumir hoy día versus el resto del tiempo de nuestra vida. Entonces, en lugar de decir cuánto consumimos en el periodo 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera, decidimos cuánto consumimos hoy día versus el resto de nuestra vida. Voy a presentarles cómo podemos hacer eso en unos minutos más. ¿Ok? Si es que el problema que estamos resolviendo puede ser resuelto utilizando programación dinámica, entonces quiere decir que este problema puede ser partido, este problema de dimensión de optimización grande puede ser partido en pequeños problemas de optimización y por lo tanto pueden utilizarse métodos secuenciales para poder resolver este problema. Si es que métodos secuenciales no pueden utilizarse para resolver este problema, entonces vamos a caer dentro de lo que se llama inconsistencia dinámica o time inconsistency. ¿Ok? Y esto me parece que lo hemos presentado, por lo menos lo hemos dicho ese término, cuando hemos hablado de reglas de discreción, ¿recuerdan? Cuando hablamos de reglas de discreción, una cosa que habíamos dicho es que ocurría inconsistencia dinámica, por ejemplo, cuando presentábamos el problema de reglas no creíbles. Y en el problema de reglas no creíbles, lo que decíamos era que si teníamos una regla y esa regla era tal que cuando nosotros la presentábamos como nuestra regla óptima en el periodo t, por ejemplo, y decíamos que íbamos a hacer algo en el periodo t más 1, cuando llegaba el periodo t más 1, las condiciones eran tales que lo óptimo era no satisfacer esa regla, desviarnos de esa regla. Cuando ocurre ese caso, el caso en el que nosotros anunciamos algo que vamos a hacer el próximo periodo y llegado ese periodo no es óptimo hacer lo que hemos anunciado, entonces quiere decir que ese problema no es un problema secuencial. Si fuese un problema secuencial, lo que anunciamos que es óptimo hacer mañana va a ser efectivamente óptimo desde mañana. Y cuando ocurra eso, vamos a tener algo que va a ser temporalmente consistente. Cuando no ocurre eso, vamos a tener inconsistencia dinámica o inconsistencia temporal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando hemos discutido las reglas creíbles eran reglas que eran temporalmente consistentes, ¿no es cierto? Eran reglas en las cuales anunciábamos algo y ese algo iba a ser óptimo que lo honremos en el siguiente periodo. Y las reglas inconsistentes no iban a hacer eso posible. Entonces, todo el problema de optimización que puede representarse como programación dinámica y por lo tanto puede resolverse secuencialmente, es un problema que no tiene inconsistencia dinámica. Y esta es otra de las utilidades que tiene el entender problemas, el enfoque de programación dinámica, porque nos permite evaluar si es que nuestro problema es o no recursivo, y si nuestro problema es recursivo, sabemos que no va a sufrir de inconsistencia dinámica. Obviamente, si es que no es recursivo, va a sufrir de inconsistencia dinámica y no hay mucho más que podamos hacer en términos de caracterizar los resultados de este modelo utilizando esta metodología. ¿Ok?
Entonces, la estructura recursiva que necesitamos es básicamente la siguiente. Necesitamos que la función de objetivo sea aditiva separable en el tiempo, es decir, que por ejemplo, si es que esta era nuestra función objetivo, esta R ahora va a ser lo que vamos a llamar nuestra función de retorno, X van a ser las variables de estado, U van a ser las variables de control, entonces vamos a decir que nuestra función objetivo en cada periodo depende de variables de estado y depende de variables de control en cada periodo, el factor de descuento es nuestro beta, y si es que nosotros podemos expresar lo que queremos, nuestro problema de optimización de este modo, que sea aditivo y separable, ¿sí? Y lo que tenemos que escoger en cada periodo es cuánto de las variables de control en cada periodo, ¿sí? Si nosotros tenemos entonces un problema de este tipo, que es aditivo separable, a su vez, la ley de movimiento de las variables de estado se puede caracterizar de esta manera, es decir, se puede caracterizar como que el estado en el periodo t más 1 depende de una función que puede ser no lineal, de los estados hoy día y del control hoy día, ¿sí? Si puede expresarse de este modo recursivo, ¿ok? Entonces, y a su vez, si es que hubiesen estocásticos, la distribución de los errores tiene que cumplir ciertas características. Entonces, si nosotros tenemos un problema de este tipo, entonces vamos a poder utilizar una estructura recursiva y vamos a poder utilizar programación dinámica. ¿Qué es programación dinámica entonces al final del día? Lo que intenta hacer programación dinámica. Lo que intenta hacer programación dinámica es entregarnos una receta, un recetario, un mapa, una manera de poder enfrentar la vida, entre comillas. Entonces, lo que queremos hacer en este ejemplo es encontrar cuál es la secuencia óptima de estos U's. Ya, digamos que este U es consumos, entonces, ¿cuál sería la secuencia óptima de consumos que resuelve un problema de optimización intertemporal sujeto a restricciones? Entonces, queremos encontrar cuánto debiésemos consumir en cada periodo, por ejemplo, o cuánto debiésemos ahorrar en cada periodo, o cuánto debiésemos invertir en cada periodo, o cuánto debiésemos prestar en cada periodo, o cuánto debiésemos comprar de deuda pública en cada periodo. Entonces, todas las decisiones que estamos tomando están caracterizadas por este vector de variables de control. Lo que hace programación dinámica, si es que el problema es recursivo, es llegar a las soluciones de qué deberíamos hacer en cada periodo. Y obviamente la solución de qué deberíamos hacer en cada periodo es lo que vamos a llamar la regla de política o un plan estado contingente. Un plan que es contingente a la realización del estado hoy día. Entonces, por ejemplo, lo que queremos encontrar es una función que dependa de los estados hoy día. Es una receta. Entonces, por ejemplo, si el estado es el número de manzanas que hay en esta economía y tenemos que decidir, dado cuántas manzanas hay hoy día, cuánto vamos a consumir de manzanas nosotros, ¿sí? Entonces, nuestro U sería nuestra variable de control, en este caso, cuántas manzanas consumimos, y el X sería la dotación de manzanas que tenemos. Entonces, lo que decimos es cuántas manzanas vamos a consumir, dada la dotación que tenemos, ¿sí? O, por ejemplo, cuánto vamos a ahorrar, dado el ingreso que tenemos, o cuánto vamos a invertir, dado el stock de capital que tenemos, o cuánto vamos a trabajar, dada ciertas otras variables de estado, ¿sí? O cuánto vamos a demandar de trabajo y de capital si somos una empresa. Entonces, esta función U es lo que llamamos, esta función G, perdón, es lo que llamamos la función de política o la regla de política o el plan estado contingente. Entonces, es una receta que nos dice cómo en cada periodo debiésemos comportarnos, qué debiésemos hacer en U, dado el valor de las variables exógenas o variables de estado. Esta función G es lo que estamos intentando descubrir o estamos intentando encontrar. No conocemos cómo es esta función G. Lo que tenemos que hacer entonces es tratar de encontrar cómo es esta función G. ¿Ok? Esa sería una manera de caracterizar la solución que estamos buscando a un problema que puede aplicarse programación dinámica. Otra manera en que podemos caracterizar la solución de un problema de programación dinámica es encontrar lo que se llama la value function. Y la value function, la función de valor, es como la función de utilidad indirecta, es el valor de la función de utilidad indirecta evaluada en lo mejor que podemos hacer. Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, tenemos este problema de optimización intertemporal y ya sabemos cuál es la secuencia óptima de consumos, por ejemplo, de inversiones o lo que fuera que fueran estos U's, y evaluamos eso en nuestra secuencia óptima de consumos, el valor que adopta esto en el máximo es lo que vamos a llamar la función de valor. Y dado que la estructura es recursiva, esto quiere decir que, por ejemplo, U de t lo puedo expresar como una función de x de t. Entonces, donde había u de t, lo puedo expresar como una función de x de t. Y por lo tanto, todo esto lo puedo expresar como una función implícita que depende solamente de x sub t. Si me siguen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la función de retorno depende de x sub t y u sub t implícitamente depende de x sub t en el óptimo.
¿sí? Y a su vez, dada la restricción que tengo acá, el x de cada periodo lo puedo expresar como una función del x del periodo anterior y del u del periodo anterior. Pero el u del periodo anterior, si esto fuese correcto, lo puedo pensar como una función del g del periodo anterior. Y por lo tanto, entonces, implícitamente, el x en el óptimo del periodo t más 1 va a depender, seguramente bastante no linealmente, solamente de x en el periodo t. Y si x en el periodo t más 1 depende de x en el periodo t, x en el periodo t depende de xt menos 1, y xt menos 1 depende de xt menos 2, y xt menos 2 así, hasta llegar al x sub 0, que era el valor que teníamos como dado. Por lo tanto, entonces, yo podría expresar todo esto de acá como una función horriblemente no lineal, pero como una función horriblemente no lineal solamente de el estado inicial. Y por lo tanto, dado el estado inicial, yo podría, si es que el problema es recursivo, y yo tengo un problema que es dinámicamente consistente, que sea dinámicamente consistente quiere decir que esta función g no puede cambiar dependiendo del x, ¿no es cierto? Esta función g es invariante en el tiempo. Esta función g es una receta que es fija. No necesariamente es una constante, pero es una función que no se altera con el tiempo. Como es una función que no se altera con el tiempo, quiere decir que si yo estoy parado en el periodo 8 y me dicen, mira, en el periodo 4457, mucho tiempo después, tu x va a valer tanto, ¿qué debería ser lo óptimo que hagas en ese periodo? Como ustedes conocen la función g en el periodo 8, ustedes dirían, mira, en el periodo tal, si tú me garantizas que el x es tanto, el u va a ser tanto, porque yo puedo evaluar esta función g en cualquier periodo y no cambia. Si cuando llegue ese periodo es óptimo hacer lo que he dicho, entonces obviamente mi regla es consistente temporalmente. Y como mi regla es temporalmente consistente, quiere decir entonces que yo, dada la condición inicial con la que partí, yo puedo decir exactamente cuál debería ser mi secuencia óptima de u's en cada periodo, y por lo tanto voy a poder decir cuál va a ser el valor de mi función objetivo condicional en la condición inicial. ¿Sí? Entonces, hay dos maneras de poder caracterizar la solución a un problema de optimización intertemporal utilizando programación dinámica. Una es encontrando lo que se llama la policy rule, y otra es encontrando la value function. La gracia de esto es que obviamente encontrar la value function, para encontrar la value function, yo necesito saber la policy function. Y si yo sé la policy function, yo puedo encontrar la value function. Entonces, resolver el problema encontrando la regla de política, va a ser lo mismo o equivalente a encontrar la función de valor. ¿Sí? ¿Cuál es la idea entonces? Si es que efectivamente yo tuviese un problema de optimización intertemporal en el cual hay consistencia dinámica, yo voy a poder expresar el problema de optimización intertemporal que tenía, de maximizar esta expresión de acá, que dependía, que iba desde t igual 0 hasta infinito, como si fuese un problema de optimización solamente de dos periodos, y dos periodos entre comillas. ¿Sí? No quiere decir que sean dos periodos, quiere decir que yo puedo hacer como si fuesen dos periodos. ¿Y cómo puedo hacer como si fuesen dos periodos? La manera de hacer como si fuesen dos periodos es simplemente agarrar y decir, si es que efectivamente yo tengo un problema que es temporalmente consistente, yo sé que dado lo que vale el valor de la función, o perdón, del estado hoy día, el valor de mi función objetivo, la función de valor, la forma de la función de valor no cambia con t. ¿Por qué no puede cambiar con t? Porque otra vez, si el problema es recursivo, quiere decir que la receta óptima tiene que ser independiente del tiempo. Va a depender solamente del x, ¿no es cierto? Si mi x fuese mayor, obviamente voy a tener mayor valor de mi value function o menor, dependiendo si este b es creciente en x, ¿no es cierto? Si es que yo tengo un x más alto, entonces voy a tener más de valor. Si es que el x fuese bajo, voy a tener menos de función de valor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? Yo voy a poder separar el problema de optimización temporal. Ahora, asumamos que yo tengo que encontrar la forma de esta función b. Y yo no la conozco. Yo no conozco la forma de la función b. Entonces, quiero tratar de resolver este problema. Para poder resolver este problema, voy a plantear el problema como si fuese un problema de dos periodos. Y el problema de dos periodos va a ser un problema en el que voy a asumir que soy yo, que tengo que decidir qué es lo que hago hoy día versus qué es lo que hago el resto de mi vida. Entonces, no se ha vuelto un problema de horizonte infinito en el que tengo que decir cuánto consumo hoy día, cuánto consumo mañana, cuánto consumo pasado mañana, sino cuánto consumo hoy día y qué es lo que hago para el resto de mi vida, de mañana en adelante. Entonces, si mi problema fuese un problema de optimización intertemporal como el que estoy definiendo acá,
yo puedo expresar este problema como el siguiente, ¿no es cierto? En el periodo 0, el valor de mi función de retorno, de mi función objetivo, va a ser simplemente R evaluada en el control de hoy día y el estado de hoy día. Más, y ahora, la sumatoria de t igual 1 hasta infinito, de beta a la t, ¿sí? R de xt u sub t, pero desde el periodo 1, no desde el periodo 0, porque en el periodo 0 ya está tomado en cuenta esto de acá. Pero yo puedo entonces factorizar uno de los betas, ¿sí? Factorizar uno de los betas y hacer que esa sumatoria parta otra vez, entre comillas, desde 0 hasta infinito, pero que no parte en el periodo 0, sino en el periodo 1. Y por lo tanto, entonces, esa va a ser la función de valor en el periodo 1, ¿sí? Y recuerden que la función de valor es lo mejor que yo puedo hacer dada el estado en el periodo 1. Y el estado en el periodo 1 lo estoy denotando acá como el x sub, el x tilde. El x tilde es el estado en el periodo siguiente. Entonces, el valor de la función objetivo dado el estado de hoy día va a ser igual a lo mejor que yo pueda hacer escogiendo hoy día, por ejemplo, cuánto consumir hoy día, maximizando mi función de utilidad hoy día, ¿sí? Y a su vez tomando en cuenta que cuánto consumo hoy día va a repercutir en cuánto va a ser el estado de mañana. Entonces, como yo sé que dado el estado de hoy día es conocido, yo estoy escogiendo cuánto consumo hoy día, cuál es mi control hoy día, con eso se va a determinar qué es lo que yo puedo tener de X el siguiente periodo. Y si yo conozco X el siguiente periodo y la función de valor no cambia con el tiempo, entonces yo puedo expresar lo mejor que puedo hacer del periodo T del periodo 1 en adelante como la función de valor evaluada en el estado del periodo 1. Y por lo tanto, entonces, esta cosa de acá yo la puedo reescribir como lo mejor que puedo hacer mañana versus el valor presente de lo mejor que podría hacer de mañana en adelante, que sería este término de acá. Y esto es lo que se llama la ecuación de Bellman. Y es una ecuación que, como ven, es recursiva en V, porque recuerden que lo que yo no conozco es la función de valor. Entonces acá estoy evaluando la función de valor en el estado de hoy día, acá estoy evaluando la función de valor en el estado de mañana, pero la forma de la función de valor que desconozco es igual en el periodo t que en el periodo t más 1. Y por lo tanto, lo que tengo que utilizar ahora es esta ecuación funcional, la ecuación funcional de Bellman, para tratar de, dada la restricción presupuestaria que enfrento y dada la forma de la función objetivo que tengo, tratar de encontrar cuál es la forma funcional de mi función B, cómo es mi función B. ¿Ok? Entonces yo tengo que tratar de encontrar no cuánto consumo hoy día, cuánto consumo mañana, sino cómo es la forma de esta función, cuál es el recetario que tengo de la función de valor. ¿Sí? Si yo tuviese la suerte de que he resuelto este problema y encuentro cómo es B exactamente, yo puedo utilizar este B para con este B encontrar G. ¿Sí? Yo puedo derivar a partir de B. Si alguien me dijese, mira, esta es la forma de la función de valor, esta es la expresión de la value function. Con la value function yo puedo derivar la policy rule. Yo puedo encontrar la regla de política. ¿Sí? ¿Sí? Y lo que es lo mismo, si yo conociese la policy rule, como hemos dicho antes, simplemente la meto acá adentro y al meterla acá adentro, el valor presente de todo esto me va a entregar la value function. Por lo tanto, entonces, si yo conozco B, puedo encontrar G. Y si yo conozco G, puedo encontrar B. Obviamente y lamentablemente, yo no conozco ni G ni B. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de decir cómo podemos encontrar G y B. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es presentarles la manera en que tratamos de resolver este problema cuando no conocemos B, tratando de determinar B y tratando de determinar G. Entonces, una manera de poder hacer eso es simplemente expresar este problema como hemos dicho antes, ¿no es cierto? Es la función de valor, va a ser el supremo, este sub quiere decir supremo, ¿sí? Lo mejor que podemos hacer es cogiendo U hoy día con la función de retorno hoy día más beta veces la función de valor de mañana en adelante, expresada en X el siguiente periodo. Pero X el siguiente periodo, hemos dicho que si es que el problema era recursivo y la ley de momento de la variable de estado puede expresarse como esta función, puedo reescribirla como una función que depende solamente de X. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, yo ahora derivo esta expresión respecto al u, y al derivar esta expresión respecto al u e igualar a 0, voy a tratar de encontrar cuál es el óptimo. Esto es otra vez si yo conociese la forma de la función b, cosa que no conozco. Pero la función b que resuelve este problema tiene que satisfacer esta ecuación. ¿Ya? Y entonces, si ustedes derivan esta expresión, va a ser la derivada de r respecto a u,
más beta veces, y ahora tenemos regla de la cadena, la derivada de la función de valor respecto a el término de acá, recuerden que depende de xt más 1, entonces la derivada de la función de valor respecto a xt más 1, por la derivada de xt más 1 respecto a u, ¿no es cierto? Y la derivada de xt más 1 respecto a u va a ser la derivada de h respecto a u, ¿sí? Esto tiene que ser igual a cero, ¿sí? Y esta cosa de acá, entonces, nos entrega la receta respecto a cómo debemos tomar decisiones intertemporalmente. Entonces está diciendo que deberíamos igualar la utilidad marginal o el valor marginal del aumento en el retorno cada que cambia el U con la consecuencia intertemporal de hacerlo que viene dada por esta parte de acá. ¿Ok? Para poder entonces resolver este problema, yo necesito encontrar, dado que yo necesito encontrar una expresión para esta derivada. ¿Sí? Esta expresión, esta derivada es trivial de hacerse porque conozco la ley de aumento de los estados. Esta derivada es trivial de hacerse porque conozco la función objetivo, la función de retorno, pero no conozco la value function. Entonces voy a tratar de aprovechar la estructura recursiva para tratar de decir cómo debiese ser esta estructura. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer ahora entonces es utilizar lo que se llama las condiciones de Benveniste-Shakman, que son también las condiciones conocidas como la condición de envolvente, que es tratar de decir, bueno, ¿cómo podemos encontrar una expresión para la derivada de la función de valor en el siguiente periodo? Y es utilizar la estructura recursiva del problema, que es decir, bueno, derivemos esta expresión respecto a x hoy día, no respecto a x mañana, ¿sí? Y entonces la derivada de esto respecto a x hoy día va a ser simplemente la derivada de la función de retorno respecto a x, más beta veces, y otra vez regla de la cadena para llegar ahora a la derivada respecto a x y no la derivada respecto a u, ¿sí? Si se da la suerte de que la derivada de esta nuestra h respecto al x hoy día es igual a 0, cosa que puede o no ocurrir, entonces vamos a tener la suerte a su vez de que la derivada de la función de valor va a ser simplemente igual a la derivada de la función de retorno respecto a x en el periodo t. Y si es que este fuese el caso, entonces yo podría sustituir esta expresión por esta expresión en el siguiente periodo. Y eso vamos a hacer muchas veces cuando podamos aprovechar esta estructura recursiva. Esto no necesariamente es así, pero siempre se tiene que cumplir esta condición y no siempre puede cumplirse esta condición, la condición de Benveniste-Shakman. ¿Ok? Combinando entonces estas dos condiciones, podemos llegar a definir o encontrar la manera en que óptimamente la gente debiese comportarse. Lamentablemente, esto lo que hace programación dinámica, además de intuitivo e interesante desde un punto de vista teórico, lo hace lamentablemente algo complejo desde un punto de vista práctico, es que en problemas de optimización temporal, típicamente no conocemos la forma de la función g, no conocemos la forma de la función b, y en esos casos entonces, en los que no conocemos la forma de la función g y no conocemos la forma de la función b, entonces lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de derivar maneras o utilizar maneras de poder hacerlo. Algunas veces, las menos de las veces, vamos a poder encontrar analíticamente la forma funcional de g y de b. ¿Sí? Y eso típicamente ocurre en casos muy puntuales en los cuales podemos cumplir con esto que llamamos guess and verify. ¿Ok? Que es simplemente nosotros tenemos un tincazo respecto a cómo es la forma de la función b, tenemos un tincazo respecto a cómo es la forma de la función g, y lo que hacemos es verificamos si ese tincazo es correcto o no. Esto ocurre muy pocas veces y lamentablemente solo podemos encontrar ese tipo de soluciones en casos muy puntuales. ¿Sí? En los casos en los que no podemos hacer eso, entonces vamos a tener que utilizar otro tipo de métodos. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar lo que se llaman iteraciones en la función de valor, que es iterar en la ecuación funcional de Bellman, ¿sí? Que hemos presentado antes, esta ecuación que hemos presentado antes, y con eso tratar de derivar cómo es la forma de la función b, convergiendo hacia una forma de la función b. Otra manera de poder hacer eso es simplemente iterar en las policy functions, es decir, partimos con un guess de lo que es esta función g, que es incorrecto, y vamos iterando en el problema hasta converger a eso. Y finalmente utilizando métodos numéricos. Lo que vamos a hacer en esta clase va a ser resolver un problema muy simple en el cual se va a cumplir el método de guess and verify. Y lo que voy a hacer en el próximo tópico es presentarles, por lo menos introductoriamente, un método para tratar de resolver numéricamente problemas en los cuales el método de guess and verify no se cumple. ¿Ok? Voy a presentarles eso en el siguiente caso.
Bien, el ejemplo entonces que les voy a presentar para tratar de verificar que esto ocurre es un ejemplo en el cual hay ciertos tipos de condiciones en los cuales eh, la- el método de Guess and Verify va a funcionar. Uno de los casos en los cuales va a funcionar el método Guess and Verify es cuando la función objetivo es cuadrática y las restricciones son lineales. Si la función objetivo es cuadrática y las restricciones son lineales, entonces se va a cumplir que la forma de la policy function, de la G, de la policy rule, va a ser lineal en los estados. Y por lo tanto, como yo sé la forma funcional de G, lo único que tengo que hacer es utilizando un método que se llama el método de coeficientes indeterminados, es tratar de encontrar cuáles son los numeritos de esa regla lineal, ¿sí? Entonces, si la función objetivo es cuadrática y las restricciones son lineales y el problema es recursivo, entonces la función objetivo va a ser lineal. Y si la función objetivo es lineal, la función de valor va a ser cuadrática. Entonces, como hemos dicho antes, uno podría ir por el camino de derivar la función de política, encontrar la g, o derivar la función de valor, encontrar la b. Entonces, si es que yo sé que el problema es cuadrático y las restricciones son lineales, la función de valor va a ser cuadrática en los estados. Entonces, como yo sé la forma de b, yo podría encontrar, utilizando estas ecuaciones, podría encontrar cuáles son los números o los coeficientes específicos que satisfacen este problema como lo tengo, el problema que tengo planteado. Entonces, si la función objetivo es cuadrática y las restricciones son lineales, yo tengo una manera de poder utilizar Guess and Verify porque sé la forma funcional de G y sé la forma funcional de B. Otro caso en el cual yo sé la forma funcional de G y la forma funcional de B es cuando la función objetivo es logarítmica y las restricciones son Kapp-Douglas. Si todas las funciones objetivo, si la función objetivo es logarítmica y la restricción es Kapp-Douglas, yo sé que la policy rule, la regla política, va a ser lineal en logaritmos. Y la policy function también va a ser lineal en logaritmos. Por lo tanto, entonces, en ese caso particular en el cual yo conozco em, que la función objetivo es logarítmica y la restricción es Kapp-Douglas, entonces yo sé la forma funcional de la policy rule y por lo tanto lo único que tengo que hacer, dado que conozco la forma funcional, es tratar de encontrar los coeficientes específicos que resuelven ese problema. Y eso es justamente lo que va a ocurrir en este caso. Entonces, vamos a partir ahora presentándoles un ejemplo muy, muy, muy conocido y probablemente ustedes han visto algo de esto en sus cursos de macro, ¿ya? Que es un problema de optimización temporal en el que yo tengo un agente que tiene que decidir cuánto consumir y cuánto invertir. Entonces la gente tiene una manera de poder trasladar bienes del presente al futuro y la tecnología de transportar bienes en esta máquina del tiempo se llama inversión. E inversión es simplemente acumulación de stock de capital. Entonces lo que tiene un agente es que tiene que decidir cuánto tiene un tanto de, yo qué sé, produce un solo bien, cuánto de ese bien que se produce se lo consume hoy día y cuánto de ese bien lo ahorra en términos de llevarlo para ser utilizado como stock de capital el próximo periodo. La gracia es que ese stock de capital que llevé del periodo T al periodo T más 1 es lo que las empresas utilizan para poder producir los bienes del próximo periodo. Entonces, si yo no tengo stock de capital que he llevado del periodo T al periodo T más 1, entonces lo que va a ocurrir es que yo no voy a poder producir nada. ¿Sí? Entonces, para poder producir necesito capital que he tenido que ahorrar en el periodo T y llevar al periodo T más 1. ¿Ok? Y entonces eso es lo que básicamente estamos tratando de resolver acá. ¿Cuánto podríamos, cuál debería ser nuestra secuencia óptima de consumo y de ahorro en términos de inversión o de acumulación de stock de capital? Y para resolver este problema va a tener solución analítica solamente en casos muy particulares. Entonces, aún un problema tan simple como este no va a poder ser resuelto analíticamente, no vamos a poder resolverlo, si es que no se cumplen ciertas condiciones simples. La primera de ellas es que si la función objetivo es logarítmica, este sería un caso en el que se va a poder resolver, y necesitamos que si la función objetivo es logarítmica, la restricción sea Kapp-Douglas. Y la restricción Kapp-Douglas acá es simplemente que la función de producción va a adoptar justamente la forma funcional Kapp-Douglas y la inversión va a ser tal que va a haber depreciación completa. Es decir, que yo no puedo, eh, parte del todo el stock de capital que tengo hoy día se deprecia completamente. No puedo utilizar el stock de capital que tengo hoy día como stock de capital para el próximo periodo. ¿Sí? Si es que no hubiese depreciación completa, entonces la inversión va a ser igual al stock de capital del próximo periodo, o perdón, el stock de capital del próximo periodo va a ser
1 menos delta del stock de capital de hoy día, es decir, la fracción no depreciada del stock de capital que tengo hoy día, más el nuevo capital en términos de inversión. Eso es el stock de capital que llevo para el próximo periodo. Si es que la depreciación es igual a 1, entonces quiere decir que 1 menos delta va a ser igual a 0 y por lo tanto el stock de capital en T más 1 va a ser exactamente igual a la inversión en el periodo T. Y por lo tanto, esto lo que me está diciendo simplemente es que lo que se produce, que es esta función de producción, estoy asumiendo que el único insumo que necesito para producir el stock de capital, lo que se produce, entonces la función de producción es A veces KT elevado a la alfa, alfa entonces sería el retorno al capital, que se paga por el retorno al capital, entonces esta sería lo que se produce, ¿sí? Tiene que ser igual a lo que se consume más lo que se invierte. Y acá lo que se invierte es el stock de capital que lleva al próximo periodo porque hay depreciación completa. ¿Sí? Entonces, si ese fuese el caso, quiero que vean que yo podría, en lugar de CT, yo podría simplemente expresar como A veces KT a la alfa menos KT más 1 como el stock de capital en el periodo T. Y entonces, volviendo a la nomenclatura que tenía antes, donde K' va a ser el stock de capital del próximo periodo, entonces A veces el stock de capital de hoy día elevado al alfa es cuánto se produce hoy día, menos cuánto de esto de capital voy a llevar al próximo periodo, es decir, menos lo que voy a invertir, es lo que voy a consumir. Entonces la función de utilidad, que dependía del consumo, ahora la he vuelto simplemente una función de utilidad que depende del stock de capital. Y he eliminado entonces la decisión de consumo. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que decidir ahora es cuánto de capital llevo al próximo periodo. Si el problema es recursivo, como es este caso, entonces quiere decir que la función de valor hoy día, con el stock de capital de hoy día, va a ser lo mejor que pueda hacer hoy día, escogiendo cuánto de stock de capital voy a llevar al próximo periodo, que va a determinar que yo sé que cuanto más lleve de stock de capital al próximo periodo, menos voy a consumir hoy día, pero cuanto más lleve de stock de capital en el futuro, más va a valer mi función de utilidad indirecta de mañana en adelante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora ni siquiera tenemos una restricción adicional, entonces derivamos esto respecto a la variable de que estamos escogiendo. ¿Qué estamos escogiendo? ¿Cuánto de capital llevamos al próximo periodo? ¿No es cierto? Y entonces, derivando esto respecto al K, el próximo periodo, va a ser simplemente esta expresión de acá, que sería 1 sobre, y esto que tiene en el denominador es simplemente el consumo en el periodo T. Entonces, esto es 1 sobre el consumo en el periodo T. Va a ser igual a beta veces la derivada de la función de valor respecto a K el siguiente periodo. ¿Qué hago ahora? Utilizo Benveniste-Scheichmann, esta expresión de acá, para derivar la función de valor no respecto a kt más 1, que es lo que necesito acá, sino respecto a kt. Entonces derivo respecto a kt, la derivada de la función de valor, y esto me va a dar alfa dividido esta expresión de acá. Esto que tengo en el numerador es simplemente que, si ustedes miran un minuto, se inspecciona, esto es simplemente la productividad marginal del capital. ¿Sí? Y la productividad marginal del capital es cuánto me tienen que remunerar el capital para yo ofrecerlo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, he llegado a la conclusión, si ven esta expresión de aquí, entonces esto sería la productividad marginal del capital en el periodo T y esto sería el consumo en el periodo T. Yo lo que hago ahora es utilizo esta condición para reemplazarla aquí. Y llevo entonces esta condición que tengo acá un periodo adelante. Y la llevo un periodo adelante, ¿por qué? Porque este problema es recursivo, ¿sí? Y por lo tanto entonces voy a tener 1 sobre esta expresión de acá, pero esto hemos dicho que era el consumo en el periodo T, entonces esta es la utilidad marginal del consumo en el periodo T, va a ser igual a beta veces esta expresión un periodo adelante, pero esta expresión un periodo adelante va a ser el numerador un periodo adelante, que es esta expresión de acá, dividido el denominador un periodo adelante, pero el denominador un periodo adelante es el consumo en el periodo T más 1. Entonces he llegado al recetario de que la utilidad marginal del consumo tiene que ser igual a beta veces el retorno al capital en T más 1 por la utilidad marginal del consumo en el periodo T más 1. Entonces voy a sacrificar consumo hoy día en tanto pueda recibir una compensación por haberlo sacrificado y consumir el siguiente periodo. Entonces, la decisión en el margen es cuánto sacrifico de consumo presente por consumo futuro, sabiendo que la parte que sacrifico de consumo presente tiene que ser compensada en términos de remuneración al capital, que sería la productividad marginal del capital. ¿De acuerdo? Bien, terminemos entonces, denme un minuto más para terminar. Para terminar entonces lo que voy a hacer es simplemente recordar lo que les había dicho antes,
que si la función objetivo es logarítmica y la restricción es Kapf-Douglas, entonces quiere decir que la función de política y la función de valor la función de valor es lineal en logaritmos. Entonces lo que estamos haciendo acá es que voy a imponer una forma funcional para la función de valor. Y lo que estoy imponiendo de forma funcional para la función de valor es decir, cuanto yo invierta o cuanto el stock de capital lleva al próximo periodo, va a ser una fracción G del producto de hoy día. Esa es la receta. Entonces la pregunta es, ¿cómo es esta receta óptima o no? Es una fracción constante. Entonces, si una fracción G de lo que se produce lo invierto, tiene que ser que una fracción 1 menos G de lo que se produce tiene que ser consumido, porque el producto es igual a consumo más inversión. Acá no hay gobierno, ¿cierto? Entonces, para evaluar si este guess es correcto, lo que hago es simplemente sustituyo, en lugar de esta expresión de acá, sustituyo 1 menos G de la producción de hoy día, y en lugar de esta expresión de acá, sustituyo en lugar de K', sustituyo esta expresión de acá, y en lugar de C', sustituyo esta expresión, pero un periodo adelante. Entonces, si hacen eso, van a llegar a que ustedes van a encontrar que el valor de G va a ser simplemente igual a alfa por beta. Chequen que efectivamente eso es así. Y nos está dando un resultado bastante intuitivo. Nos dice, vamos a invertir una fracción alfa por beta de lo que se produzca. Entonces, la tasa de inversión y por lo tanto la tasa de ahorro en esta economía va a ser simplemente igual a alfa por beta. Y esto es obviamente creciente en alfa y creciente en beta. Entonces, eso quiere decir que cuando el beta sea mayor, cuanto mayor sea beta, es decir, cuanto más valoremos el futuro que el presente, más vamos a invertir, mayor va a ser la tasa de inversión. Y por otro lado, cuanto más sea la remuneración al factor capital, ¿no es cierto? El alfa era la participación del capital en el producto, mayor va a ser también el incentivo a invertir. ¿De acuerdo?